Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar el bolsillo de parche con tapa. Este bolsillo de parche tiene en el centro un fuelle, o sea, un tablón. Tiene una tapa que tiene dos cortes que se conectan con ese fuelle. Para realizar este bolsillo de parche vamos a realizar lo siguiente. Como es un bolsillo rectangular, entonces voy a utilizar esta plantilla que tengo previamente de 10.5 de ancho por 12 centímetros de largo. El ancho y el alto de la plantilla puede variar según la talla que estemos realizando. Para realizar este bolsillo vamos a copiar la plantilla. Después de copiar la plantilla, vamos a proceder a aumentar los centímetros de costura que necesitamos para el bolsillo de parche. Uno a este lado, uno a la parte inferior y uno a este lado. Al costado y costado del bolsillo le vamos a aumentar 1 centímetro. En la parte superior le vamos a dar el doblez del bolsillo. En este caso le vamos a dar una medida de 3 centímetros. Ubicamos los 3 centímetros y los centímetros de costura alrededor y marcamos. Así tendríamos un bolsillo de parche normal, 1 centímetro de costura alrededor, y en el doblez le vamos a dar 3, 4 o 5 centímetros dependiendo del doblez que queramos darle. En este caso necesitamos realizar este fuelle que tenemos en la mitad, es un tablón. Para realizar este tablón necesitamos darle al lado y lado de la plantilla otra medida y se va a hacer de la siguiente forma. Marcamos la plantilla. Y para realizar el fuelle le vamos a dar al lado y lado 2 centímetros para este lado y 2 centímetros para este lado, que se lo debemos dar en un costado de la plantilla. Entonces vamos a medir 2 y 2. En este caso tomamos la medida de los 2 centímetros, que es lo que me va a medir el doblez que le necesito hacer a este tablón, a este lado y a este. Pero resulta que adicional a realizar esos 2 centímetros, para realizar un bolsillo de parche yo necesito darle el centímetro de costura a los costados de la plantilla y en la parte inferior. Entonces aquí serían 2 centímetros que necesito para hacer el doblez más 1 centímetro de costura y marco. En la parte inferior le vamos a dar el centímetro de costura 1, 1. Y como ya sé que mi doblez para ese tablón va a medir 2 centímetros más 1 centímetro de costura, esto me da un total de 3 centímetros. Entonces esos 3 centímetros son los que voy a ubicar también a este lado. Y trazo. 3 centímetros, que sería lo mismo que marcar 2 y 1. En la parte superior le vamos a dar el doblez, en este caso le vamos a dar un doblez de 3 centímetros, marcamos los 3 centímetros y trazamos. Después de tener ubicado nuestro bolsillo, vamos a ubicar la mitad de la plantilla. En este caso esta plantilla mide 10.5 por 12 centímetros de largo, quiere decir que si mide 10.5, la mitad sería 5.2 milímetros. Los ubico arriba y los ubico abajo y trazo una línea recta. Trazo la línea ubicando la mitad del bolsillo. La trazo hasta arriba del doblez y hasta abajo del centímetro de costura. Ahora vamos a darle el ancho que tiene el doblez.
Resulta que necesitamos me dice que tiene 3 centímetros de ancho y vamos a ubicar estos 3 centímetros a partir de esta mitad. Sabemos que aquí está ubicado en todo el centro del bolsillo. La mitad de esa plantilla sería esta parte. Quiere decir que si esto mide 3 centímetros, de este lado vamos a tener 1.5 y de este lado vamos a tener 1.5. Entonces, al lado y lado de esta mitad que acabamos de realizar, vamos a medir 1.5 y 1.5. Listo, aquí ya tenemos el ancho del fuelle, que en este caso mide 3 centímetros de ancho. Pero para sacarlo necesitamos ubicar la mitad de ese bolsillo para que nos quede bien ubicado. Ahora le vamos a dar los 2 centímetros que le ubicamos a cada lado del bolsillo, se lo vamos a medir al lado y lado de este fuelle. Después de tenerlos marcados, esta va a ser la medida del fondo del doblez que necesitamos hacer. Aquí tenemos el ancho del doblez, que sería el fuelle, y este doblez es el que me va a venir a doblar por la parte inferior. Vamos a doblar por toda esta línea, que fue el ancho que le dimos a ese fuelle. Vamos a doblar al lado y lado. ¿Cómo doblamos? De esta forma. Doblo el papel. Y este pedazo que ya doblé, lo voy a llevar a encontrar con los 2 centímetros que acabo de marcar. Línea sobre línea, de esta forma. Y le hago una leve presión al papel. Lo mismo voy a hacer con el siguiente. Doblo. Y lo llevo sobre la línea. Línea sobre línea. Y le hacemos presión al papel. De esta forma hemos generado un prense al lado y lado de ese bolsillo. Ahora sí, con el prense doblado a cada lado vamos a cortar por todo alrededor de ese bolsillo. En la parte superior tenemos el doblez. Voy a doblar este doblez. Doblamos los centímetros de costura. Y así nos queda el molde para realizar este bolsillo de parche. Aquí tenemos el fuelle. Y aquí tenemos el fuelle. El fuelle simplemente es un doblez que se realiza en el centro de este molde para que nos quede esta forma. Ahora procedemos a realizar las tapas.